Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer receber a todos na sexta edição do nosso podcast, nesse dia 17 de agosto de 2020, e hoje com um tema muito bacana sobre empresas familiares, tendo o prazer de contar comigo aqui na mesa Sérgio Torres e um convidado muito especial lá de Barcelona, meu professor Manuel Pavon. Tive a honra de conhecê-lo num curso em 2016 que muito acresceu a minha vida como pessoa e como profissional. Seja muito bem-vindo, professor Manuel. Um grande prazer tê-lo comigo aqui dividindo o dia de hoje com o Sérgio Torres. Obrigado, querido Alexandro. É um prazer estar convidado a este encuentro e compartilhar experiências com vosotros. Torres, o que tu espera hoje nessa conversa, além de fronteiras, sobre empresas familiares? Bom, primeiro, obrigado por estar mais uma vez aqui com vocês. Prazer em conhecê-lo, professor. Já li algumas coisas suas nesse final de semana. Conhecimento não falta, né? Eu tenho uma grande curiosidade e, ao mesmo tempo, preocupação quando se fala da questão das empresas familiares. Se no contexto atual, com toda esta pandemia, com as questões econômicas sofrendo de forma bem acentuada, se os processos de sucessão em andamento, eles deveriam ser apressados ou não? Porque os desafios são tremendos, né? Isso é uma questão que me inquieta bastante. Então, acho que a gente poderia começar por aí. Es una buena pregunta para comenzar. Primero hay que contextualizar la situación. Cuando nos encontramos en una situación como esta, una situación donde todo es incertidumbre, donde todo es provisional, donde nadie se puede atrever a decir qué va a ocurrir, salvo que el sol sale cada día. Eso sí que podemos aseverar que es así. Las compañías familiares, las empresas familiares, las familias empresarias, no nos olvidemos que detrás de una empresa familiar siempre hay una familia empresaria, deben estar muy preparadas para afrontar esta situación. Esta situación, respondiendo a tu pregunta, ¿acelera el proceso de sucesión o no? Yo creo que ese es un debate que yo lo enfocaría, que es muy buena pregunta, pero yo lo enfocaría de otra forma. Es cómo las generaciones que están implicadas en un cambio generacional, sobre todo en un cambio de paradigmas tan importante como este, pueden colaborar para conseguir que la compañía sobreviva. No es un momento de cambio generacional, para mí es un momento de fomentar una convivencia generacional. Y son dos conceptos muy distintos. Primero, cambio generacional significa cuando la edad en la sociedad de las personas hacen que se produzcan los cambios. Los cambios básicamente en el poder, los cambios básicamente en las expectativas de vida. Pero está claro que cuando una empresa, a diferencia de una sociedad, en una empresa conviven voluntades. En una sociedad civil conviven también ciertas voluntades que ejercemos con el voto. Pero en una empresa la convivencia es sobre qué quiere hacer o debe hacer la empresa. Entonces, en el contexto actual del COVID, donde todo es incertidumbre, donde no sabemos exactamente qué va a ocurrir, creo que es un buen momento para que la convivencia se construya de forma prioritaria. No es un momento de precipitar la sucesión. Yo creo que es un momento de precipitar la convivencia entre generações dentro da empresa. E esta convivência, né, se a gente levar em conta que o conflito por si só já existe em função das relações familiares, das emoções familiares que vêm para dentro da organização. Então, levando em conta, né, que já existe um nível de conflito tradicionalmente ocorre nas empresas familiares, decorrentes das próprias relações familiares, que são repletas de emoções, e que estas emoções vêm para dentro da empresa de alguma forma. E se eu levo em conta ainda, dentro deste momento,
a necessidade de um compartilhamento, que é o que tu estás falando, né? De buscar um equilíbrio entre as gerações para que possam construir soluções juntas, né? Eu também trago para dentro delas um conflito maior na medida em que as gerações têm conceitos diferentes, ideias diferentes, né? E muitas vezes, né, desejos extremamente diferentes e até uma certa disputa entre o executivo principal, seja pai, seja avô, e aquele que está chegando que quer, de alguma forma, obter sucesso de um outro jeito. Isso significa, provavelmente, que nós vamos ter nas organizações um nível de conflito bastante acentuado. Isso, junto com as consequências econômicas todas, vai exigir muita maestria, muita discussão, muita reflexão, num momento que nós não temos muito tempo também para discussão e reflexão, porque a ação ela é determinante neste momento, né? O errar é uma das possibilidades mais presentes. Como é que a gente vai trabalhar com tudo isso? Como é que tu vês também, Alessandro, toda essa questão? Essa é uma realidade que a gente vem enfrentando e eu me perguntava aqui, enquanto eu ouvia vocês falar, esse equilíbrio que está sendo necessário nas empresas familiares e inclusive naquelas que o processo de sucessão já estava em curso, né? A necessidade da figura forte retornar para manter um rumo, para manter um planejamento, para manter uma linha de futuro. Né? E esses conflitos que já são naturais de serem vencidos numa empresa familiar, agora acrescidos de uma pandemia com incerteza, me parece que, na verdade, vai mostrar quem são os futuros vencedores e perdedores. Porque aqui no Brasil, como na Espanha, o Covid já é uma história, já é um fato. Né? Aqui iniciou fortemente em março desse ano. Então, me parece que já é o momento das pessoas estarem preparadas para responder, Torres. Então, nesse contexto, esse reequilíbrio de forças e essa força que se tira da própria empresa familiar, me parece que as respostas já devem estar sendo dadas. Como é que o senhor vê, professor Manuel? Yo creo una cosa a raíz de la pregunta que has hecho, que es que yo he pasado por varias crisis a lo largo de mi carrera profesional con familias empresarias. Mi conclusión es que cuando las familias empresarias o está pasando por crisis porque la compañía tiene gran riesgo, siempre ha prevalecido en las anteriores crisis un congelamiento del conflicto. El conflicto ha sido congelado, ha sido apartado porque el nuestro fillo económico está en peligro. Por lo tanto, no vamos a discutir si nuestro hijo económico está en el hospital. Y además, en las anteriores crisis, no han sido crisis de concepto, han sido crisis de mercado. Me explico. Ha sido un problema, por ejemplo, la última del 2009, 2008, es una crisis financiera. Pero, queridos amigos, en estos momentos, ¿qué tenemos? En estos momentos tenemos una crisis de paradigmas. En estos momentos tenemos una crisis de datos. Nosotros no podemos hacer ninguna estrategia empresarial porque no sabemos cuál va a ser, no podemos adaptar nuestra oferta porque no sabemos cuál es nuestra demanda. Entonces, ¿cómo es la conflictividad familiar en estos momentos? ¿Cómo se está viviendo la conflictividad familiar? En las anteriores crisis siempre prevalecía el más bello sobre la opinión del más novo. Y en esta resulta que el más bello está preguntándole al más novo cómo son las nuevas conductas de mercado, porque hay un cambio en el paradigma, porque nuestros mercados están completamente cambiando. ¿Quiénes son los que se adaptan mejor a los mercados? Los más novos. Por lo tanto, los miembros de la familia más novos son los que van a tener de forma natural la iniciativa. Y se está descubriendo que los más bellos están apoyando esas iniciativas porque se han dado cuenta que han sido barridos del mercado. Por lo tanto, ante esta situación, lo que sí que exigen los más bellos, los más mayores, exigen prudencia, pero están dando todo su apoyo a los más jóvenes, a los más novos, para poder llevar adelante los cambios tan importantes que necesitan las compañías en estos momentos. Ocurre otra cuestión, además,
que esta es una crisis asimétrica. Es una crisis en la que a unos les va muy mal y a otros les va muy bien. Es además una nueva economía la que está surgiendo, que es la economía del no contact, de la economía sin contacto. No tenemos que olvidar que la economía es la consecuencia de las relaciones y conductas de las personas. Si las personas están sometidas a recesión social, es decir, las personas no se pueden mover, no se pueden interactuar, nuestra economía, por lo tanto, está cambiando de una forma extremadamente brutal, muy fuerte. Entonces, esta recesión social nos va a llevar a una recesión económica, o mejor dicho, no a una recesión económica, sino a una nueva economía de no contacto. Y cuando empecemos a hablar de economía de no contacto, igual que en su día hemos hablado de la economía de low cost, pues ahora tenemos que hablar de otra nueva economía, que es la economía del no contacto. Entonces esto exige una gran innovación en las compañías. Y esa innovación en las compañías se fundamenta en muchos casos en los procesos de cómo son las relaciones entre las personas. Si las relaciones de las compañías entre las personas y las empresas se tienen que digitalizar o se tienen que transformar, bueno, los más novos estão mais capacitados que os mais velhos para hacerlo. Essa questão da capacitação, que é sempre a desejada, a ambicionada, via de regra ela vem acompanhada da falta da experiência executiva, porque está num processo de desenvolvimento, ou ainda, muitas vezes, né, a mim me preocupa o fato daquilo que a gente chama até como ponto forte das empresas familiares ou famílias empresárias, que é a transmissão do conhecimento, que por muitas vezes começa cedo do sucedido ao sucessor, ao provável sucessor, né? Essa transmissão de conhecimento que começa cedo, muitas vezes, para este momento, certamente muito desse aprendizado não vai servir mais. E, por vezes, este conhecimento está enraizado também. Então, assim como é um ponto forte essa transmissão rápida do conhecimento, ou que começa mais cedo, ela também se transforma numa fraqueza na medida em que as pessoas aprendem aquilo que não serve mais. E abrir mão disto é algo extremamente complexo, né? Eu costumo, então, dizer que assim, é muito importante, né, mais do que nunca, pensar nas estruturas que estão abaixo dessas pessoas, que são aquelas que efetivamente operam a organização, né? Empresas bem estruturadas, com bons quadros gerenciais, enfrentam de forma mais efetiva todo este processo, né? E aconteça o que acontecer na família, de certa forma eu blindo a organização através de uma estrutura operacional forte. Então acho que esse é um dos mecanismos que a gente precisa também estar presente, muito claro, né? A importância das estruturas dentro das organizações. Podem ser estruturas das mais diversas formas, né? Volta e meia alguém pergunta, né? Qual é a melhor estrutura, né? Eu acho que não tem a melhor é aquela que funciona. É aquela que dá certo e que tem as peculiaridades em cada um dos locais, em cada uma da tipologia de negócio que está presente. Então esse é um ponto de vista, Alessandro, para mim, extremamente relevante. Eu acho interessante os pontos que vocês estão trazendo, porque são pontos extremamente desafiadores. Por um lado, nós estamos numa mudança muito grande, tanto cultural, quanto de criação de novos mercados. Fato é que ele existe, fato é que está se transformando. Já existia um aculturamento de startups, uma cultura de um mercado novo, e agora a pandemia acabou acelerando. E essa questão de manter os pontos positivos da economia tradicional, agregando os pontos positivos da economia nova, desse novo mercado, me parece que dá mais relevância ainda a uma nova governança, uma governança adaptada ao momento que a gente está vivendo, na qual ela tem que estar atenta a todas essas mudanças, mas sem perder seus valores. Tem que fazer uma adaptação aos valores, aos princípios da empresa familiar. E aí, quando tu traz que tudo isso tem que ser aclarado, pesado, equilibrado, para não interferir na operação, é um ponto positivo e, ao mesmo tempo, um ponto de interrogação muito grande, e que para a gente poder conversar um pouquinho, como hoje em dia a gente vai conseguir contribuir, até como consultores,
para que as empresas familiares, as famílias empresárias entendam que efetivamente é hora de contribuir com a operação, mas também de uma forma inteligente, sem adentrar muito na operação, às vezes, e acabar ferindo a própria galinha dos ovos de ouro, né? Essa é uma das questões, né? Também se fala, né, na questão da nova economia ou da economia tradicional, né? As duas vão conviver de forma permanente durante o resto dos tempos, né? A nova economia está muito centrada na medicina, na telemedicina, na biomedicina, na tecnologia, né? E as questões tradicionais, elas estão presentes e vão continuar cada vez mais presentes também. Esse equilíbrio entre as duas, né, vai se dar através do resultado que elas obtêm, né? As duas precisam de resultado para a sobrevivência, né? E gente desenvolvida, gente capaz, é a única coisa que não muda. Concorda comigo, professor? Sí, coincido. Lo que pasa es que yo, intentando reflexionar sobre la nueva economía, imaginemos, por ejemplo, Sao Paulo. ¿Cuántos millones de personas ven en Sao Paulo? ¿20 millones de personas? Uh-huh. ¿Cuántas personas prestan servicios laboralmente y se desplazan cada día en Sao Paulo para ir a trabajar? ¿Cuántos millones? ¿5? ¿6? No sé. Cuando esas personas, ¿y cuántas personas viven de prestar servicios a esas personas que se trasladan a Sao Paulo a trabajar todos los días a las oficinas? ¿Cuántas miles de personas trabajan para ellos? Restaurantes, comidas, vestidos, retail. Si al final este nuevo modelo económico conlleva sobre todo no a un pequeño pueblo de Alemania o de Brasil donde hay una fábrica, porque todo el mundo tendrá que ir a trabajar a la fábrica, pero todos aquellos que viven en Madrid, Barcelona, Sao Paulo, Londres, París, Nueva York, no tendrán que desplazarse a trabajar y por lo tanto trabajarán desde sus casas. Por lo tanto, este cambio cultural que van a vivir las organizaciones, porque estamos hablando de organizaciones, este cambio cultural, ¿y qué cambio cultural van a tener que las familias implementar en sus empresas para adaptarse a esa nueva situación? Porque las empresas de familia son al final las que están muy en contacto con sus trabajadores, las que están muy controlando a sus trabajadores presencialmente. Y si sus trabajadores no están trabajando, sino que están laborando en su casa, esto va a ser un cambio de paradigma muy importante. Y además va a generar un problema que muchas empresas familiares muchas son empresas de servicios. Y las empresas de servicios van a sufrir más que nadie esta situación, porque las empresas que fabrican algo, sea necesario o no necesario, es muy distinto a aquellas empresas donde prestan servicios. Y entonces estos cambios, para mí, son las que tienen que enfrentarse las empresas familiares. ¿Cómo van a ser sus empresas en el futuro? Una empresa, por ejemplo, en el sur de Brasil, donde es más industrial, puede ser muy distinto de una empresa de Sao Paulo. Entonces, aquí estabais hablando de cómo reforzar y proteger la organización de la familia empresaria en sus decisiones. Pero la pregunta es, ¿qué decisiones? Porque ahora, en estos momentos, una empresa de servicios en Sao Paulo que dependa de determinado movimiento social, por ejemplo, ir a trabajar, por ejemplo, restauración, por ejemplo, hoteles, por ejemplo, turismo, por ejemplo, eventos. Señores, una economía en desarrollo utiliza una gran parte de su economía en esto. Desaparecen esas compañías. Se tienen que transformar. Entonces, ¿cómo las organizaciones, cómo los directivos no familiares van a asumir el riesgo de esa transformación? Porque no es que protejamos a las organizaciones para que puedan laborar en este nuevo modelo económico, sino es que yo me pregunto, ¿quién va a impulsar ese nuevo modelo en las organizaciones de las empresas familiares? ¿Los directivos? No, creo que tiene que ser la familia, porque es al final la propietaria. Es que para mí las familias empresarias, en estos momentos, no quiero ser pesimista, pero para mí están en cero.
empiezan de cero, de nuevo. Están empezando, muchas empresas van a tener que empezar de cero. Otras, como es asimétrica la crisis, otras están ganando mucho más dinero que nunca, les va mejor que nunca, pero también tienen miedo, porque dicen, ¿esto cuánto tiempo durará? ¿Cuánto tiempo voy a tener este exceso de demanda? ¿Contrato más gente para complementar este exceso de demanda? ¿O me espero porque la demanda bajará? Entonces todo está en una situación bastante complicada, que la pregunta es, ¿cómo superamos esto? O sea, la pregunta que yo creo que tienen que trabajar las empresas familiares es cómo superar esta situación, cómo afrontar esta situación. Esa es la pregunta que para mí debería ponerse todas las familias encima de la mesa. ¿Qué tengo que innovar para cambiar esta situación? ¿Qué me sirve? Hay familias que se están endeudando esperando la vacuna, pero no se dan cuenta que aunque venga una vacuna, el nuevo modelo económico no será el mismo. Y están endeudando créditos, están garantizando créditos, cuando lo que tendría que empezar a hacer es empezar a cerrar la compañía y construir nuevas compañías. Claro. E aí nós, de novo, né, temos uma questão extremamente relevante, que é o nível de empreendedorismo das novas gerações, né? Eles são absolutamente diferentes. Existe um determinado nível de empreendedorismo, mas eles preferem não correr tantos riscos assim, não trabalhar tanto assim, né? Porque o empreendedorismo exige trabalho, exige tempo, exige dedicação, exige compromisso e exige um risco que as novas gerações não estão prontas. Olha, é óbvio, elas aproveitam aquilo que lhes foi gerado, né? E preferem muitas vezes trabalhar com risco menor porque já tem algo a ser preservado. Y ahí nós temos bueno, pues los que tengan más hambre sobrevivirán, y los que estén muy gordos y muy pesados se morirán. Ahí llegará un día que no tendrá más comida, pero la gente que tiene hambre, por ejemplo, Barcelona es un clúster. Barcelona era una ciudad muy industrial hace 50 años. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que la globalización ha destruido la industria en Europa. Solo se fabrican buenos coches en Alemania y buenas máquinas, pero el resto de Europa es un parque de atracciones basado en los servicios. Barcelona se ha transformado y se ha convertido en un clúster en nuevas tecnologías y en Internet. Porque la gente, muchos hijos, mucha gente rica, con hijos ricos, lo que tienen ahora son muchas propiedades inmobiliarias, pero no tienen más fábricas. Pero sus hijos son emprendedores. Por ejemplo, Globo es una empresa no sé si existe en Brasil, es una compañía que se dedica a distribuir alimentos vía restaurantes. Es como, bueno, es una compañía de servicios, ¿de acuerdo? Pues está iniciada por una persona que es hijo de una familia empresaria, que no estudió para estar en la empresa familiar, sino que estudió ingeniería aeronáutica. Y cuando acabó ingeniería aeronáutica, después decidió poner en marcha esta compañía que se llama Globo, con V, Globo. Y ha sido vendido a Rakuten, que es una compañía japonesa muy importante. Es como Internet, es como Amazon de Japón, Rakuten. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí que hay capacidad emprendedora en las siguientes generaciones. La pregunta es, ¿dónde está la apuesta de la familia por esas nuevas oportunidades? ¿Hasta dónde? Bueno, si la familia es una familia bella que tiene muchos miembros, muchos integrantes familiares, está en segunda o tercera generación, es muy difícil que la capacidad emprendedora nazca de la empresa. Siempre esos jóvenes buscarán sus negocios fuera. Es muy difícil que cambien la mentalidad y abran la puerta a nuevos emprendedurismos. Yo creo que muchas de ellas van a morir. Muchas de ellas van a morir. Concordo.
Nesse contexto que vocês trazem, eu aqui pensava em fazer uma provocação, já que também o jogo recomeça, algumas empresas familiares vão ter que se reinventar e começar do zero, como o professor Manuel comentou. Vocês enxergam que de alguma forma as respostas, dependendo do nível geracional da empresa familiar, pode ser diferente? Ou estamos falando novamente mesmo de empresas de primos, vamos considerar todos fundadores, as respostas vão ser diferentes ou vai depender efetivamente de caso a caso? Para mí, las empresas de fundadores que en estos momentos los fundadores pueden tener 60 años, 65 años, 50 años para adelante, son casi todos ellos miembros de las viejas economías. Vienen de la vieja economía. Y ellos, muy pocos van a conseguir esa transformación. Muy pocos van a conseguir esa transformación. Sí, tal vez encontrarán oportunidades, porque son emprendedores y, por ejemplo, si hacían textil, mañana harán mascarillas. Se podrán obtener oportunidades. Pero yo creo que los fundadores de más de 50 años, no lo sé, me puedo equivocar, pero realmente, si están en la parte industrial solamente, creo que tienen posibilidades. Si no están en la parte industrial, sino que están en otros sectores, van a tener que hacer mayores ejercicios de imaginación para poder sacar esto adelante. Es decir, dependerá el nivel de endeudamiento que se encuentre la compañía. Es que no nos engañemos, hay muchas empresas que son como los pequeños peces que van al lado del tiburón. Viven de las migajas del tiburón, viven de la comida que no quiere el tiburón. Y son subcontratadores de servicios. Son pequeños optimizadores de los sistemas de la gran compañía, que permiten reducir los precios de la gran compañía porque estos tienen más contratación temporal, hacen unos trabajos mucho más malos, más de bajo valor añadido. Si las compañías grandes tienen problemas, estas pequeñas no tienen ninguna posibilidad. Hay muchos emprendedores que viven de eso. Hay muchos emprendedores que son peces que viven del tiburón. No lo sé. Creo que los que van a vivir muy bien, por ejemplo, en el tema del comercio electrónico. Es decir, yo he estado confinado 2 meses a 1.500 metros de altitud en los Pirineos y yo compraba por Amazon y al día siguiente tenía todo el producto. Entonces, es que es muy complicado, es que no sé cómo responder, pero realmente yo me hago preguntas, no tengo respuestas, yo solamente me hago preguntas. Es que no tengo respuestas. Sim. Acho que nenhum de nós tem, né? Na verdade, se tivéssemos, né, nós estaríamos num outro planeta. Bueno, pero hay que empezar a hacerse preguntas. Mas claro, para tener respuestas, primero hay que tener preguntas. Claro. Por outro lado, né, assim, nesta linha que tu traz, Alessandro, também me preocupa, e quando eu falo de preocupa, né, por outro lado, toda preocupação precisa se tornar um belo desafio, porque, né, para eu responder eu tenho que aprender, para aprender eu tenho que testar, para testar eu tenho que ter oportunidade, né? E para ter oportunidade alguém tem que correr risco comigo, né? Porque eu vou errar. Né? Muy bien. Então, assim, também tem uma questão importante e acho que isto aumenta o risco, né? Que são as novas gerações fazendo as mesmas coisas, estando no mesmo negócio da geração anterior, mas querendo ter uma influência para mudar radicalmente esse negócio. Sem nenhuma experiência, sem nenhuma testagem e aumentando de forma acentuada o risco do patrimônio. Então acho que isso é uma outra questão que vai vir para a mesa com muita frequência, né? Essa gana de fazer algo diferente, quando em alguns casos eu preciso evoluir e não demolir, né? Não desmanchar tudo. Então acho que isso é uma questão extremamente importante, né? O senhor falou na questão dos serviços, por exemplo, né? A gente não sabe
que demanda vem pela frente, a gente não sabe que serviços novos serão necessários, a gente sabe que mesmo a indústria começa a fazer serviços para ela mesma. Isso é uma outra questão que começa... As maiores ficam cada vez maiores, as pequenas somem. Então esse é o mundo que a gente está vivendo. Eu queria trazer um assunto aqui que a gente está permeando que em relação às famílias empresárias. Todos esses dilemas e perguntas e questionamentos que estamos nos fazendo sem ter respostas, e sim são perguntas importantes, como é que vocês enxergam que elas estão sendo travadas dentro das famílias empresárias? O pai com seus filhos, conversando com eles, naquele momento, talvez em dezembro do ano passado, querendo trazer o filho para dentro da empresa, chegou em março, falo aqui em termos de Brasil, né? Chega em março, talvez ele vá falar com o filho dele e o filho dele diz para ele: pai, não é isso que eu não quero correr esse risco, né? Como é que nós temos que auxiliar essas empresas familiares a travar esses questionamentos? Na verdade, eu também concordo que nós não temos que antecipar, é momento de manter, é momento de se manter e não momento de acelerar. Mas, assim, com certeza, muita gente que vai nos ouvir aqui está passando por esse dilema, né? Estava pensando em se aposentar, em se jubilar, os filhos estariam preparados e talvez eles não estejam tendo esse tipo de conversa, esse enfrentamento. Como é que vocês enxergam esse momento para isso, Torres? Até indo na linha que o professor Manuel falava, né? É um momento que exige muita cautela, né? Mas cautela não significa ficar parado, né? Cautela é encontrar dentro do tempo disponível, e esse tempo cada vez precisa ser aumentado mais uma vez, encontrar momentos para reflexão, para troca entre as pessoas, né? O que é um processo também difícil, porque os pais, por vezes, tornam-se tiranos na tomada de decisão, porque imaginam que os filhos, e eu tenho vivenciado um pouco disso, imaginam que os filhos estão levando muito tempo para fazer as coisas, né? Que é muita conversa, é muita discussão, é um linguajar muito novo e muito moderno, né? Isso irrita um pouco uma determinada geração. São vocabulários que se aplicam, que uma boa parte deles é apenas a mudança da palavra e não necessariamente o conceito. Pais em que exigem determinação, ação e correção imediata com pouca tolerância ao erro. Então, o que nós vamos viver, assim, na minha opinião, é esse conflito, né? E, ao mesmo tempo, a necessidade de tentar mostrar a estas empresas, essas famílias, que a cautela seguida de ação é fundamental. Eu acho que nós vamos viver uma época importante de ação estratégica e muito menos de planejamento estratégico. Daqui a uma semana a gente já não sabe mais nada, os cenários são cada vez mais imprecisos, né? Então acho que nós precisamos ajudar a refletir, ajudar a ter consciência de que erros acontecerão, que nós precisamos ter instrumentos de mitigação desses erros, né? Mas que eles são necessários porque nós não sabemos quase nada de novo. Como é que o senhor vê, professor? Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Es que no sabemos qué va a pasar la semana que viene. Yo creo que hay un ejercicio importante que hay que hacer ahora. Es lo que ha dicho también el profesor Torres, que hay que ayudar a reflexionar. Es el momento de que nuestro trabajo como consultores de empresa familiar, como consejeros, es ayudar a las familias a reflexionar. Primero, nuestro trabajo debe ser que ellos tengan un alcance real de la conciencia, un alcance real consciente de la verdadera situación que hay. Eso es lo primero que hay que hacer. Ayudarles a hacer reflexión económica de su sector con datos concretos. Datos. Hay muchos datos en el mercado que puedes buscar. Cuando tú te sientas ahora con una familia, cuando tú lo que haces es un plan estratégico familiar, que no es un plan estratégico de la empresa, que es sobre el mercado, sino que es un plan estratégico sobre las voluntades de los miembros de la familia, lo que hay que hacer es crear primero conciencia
y resistencia. Conciencia para tener resistencia. La conciencia para tener resistencia implica también empezar un diálogo importante con las siguientes generaciones, con las nuevas generaciones, para evaluar la situación real. Es decir, primero, conciencia para tener resistencia. En segundo lugar, la historia de estas familias empresarias está llena de actos de resiliencia. Hay que repasar muy bien la historia de la familia para volver a encontrar casos de resiliencia, casos similares. Y en tercer lugar, lo que yo siempre consigo centrar con las familias y trabajar con las familias, es cómo vamos a reinventarnos. Yo le llamo las 3 Rs: resistencia, resiliencia y reinventarse. Y cuando te reinventas, tienes que tener en la mesa a la siguiente generación, que es esa convivencia generacional. Con datos en la mano, con datos concretos, poder apostar por esos cambios. Yo estoy descubriendo que los más bellos, cuando escuchan un lenguaje muy poco habitual para ellos, me sorprende cómo están escuchando a los jóvenes. Me sorprende cómo le hacen preguntas a los jóvenes, no para pararlos, porque hay que pararlos a veces a los jóvenes, sino para que ellos buscan preguntas que los más nuevos respondan preguntas para que los más bellos bajen su nivel de resistencia. Tienen seguridad. Hay que tener seguridad económica para los más bellos. Y me gustaría también aprovechar para comentar aquí que es muy importante en esas 3 Rs la optimización tributaria. Es muy importante un buen planeamiento tributario y un buen planteamiento patrimonial para salvar el patrimonio para que los más bellos no tengan problemas económicos. Esto es una cosa muy importante para mí también. Bom, esse é prato cheio para ti, Alexandre. Na verdade, a tranquilidade da preservação do patrimônio, ainda mais nesse momento, é de suma importância, né? Por isso, um bom planejamento tributário, um bom planejamento sucessório, societário, é a ordem do dia. Ainda mais no Brasil agora, nessa tentativa de mudança de tributação que está se pretendendo, é um momento importante de refletir a segurança da propriedade sem perder os direitos políticos, né? E isso também, além da segurança para os mais velhos do patrimônio, na nossa região, professor Manuel, também tem que se atentar à segurança da decisão, né? Porque às vezes tu passa o patrimônio e perde o poder decisório, o que não é bom. Tem que mitigar, tem que fazer uma transição também com muita responsabilidade, além do patrimônio, do próprio poder político, né? Como é que tu vê isso aqui na nossa região, Torres? A nossa região, ela tem algumas características importantes, né? Uma delas é que aqui tem muito valor a quantidade de escrituras que eu tenho de propriedades. A quantidade de propriedade é algo que tem muito valor aqui. As pessoas preferem ter bens do que recursos em espécie. Num português mais claro, ter dinheiro no cofre é problema para muita gente. Tem que ter terra, tem que ter prédio, tem que ter patrimônio. E aí eu acho que tem uma falha das holdings, que é não estabelecer de algum regramento que assegure a velhice dos fundadores, que assegure o bem-estar deles de forma líquida, de forma que aconteça o que acontecer, eu possa fazer algo imediatamente, não dependa de venda de patrimônio para a realização do valor e aí resolver o problema. Então, penso que um dos grandes desafios é mostrar a importância de nas holdings ter um fundo para o bem-estar das pessoas, não das empresas. Para mim, isso aqui é muito difícil. Nesse ponto, Torres, tu traz uma importante contribuição, e aí eu devolvo a pergunta ao professor Manuel, porque sei que ele é um expert nisso, que é na construção dos protocolos familiares, né? Dos consensos, dos combinados, daquilo que as gerações também têm que entender, e esses protocolos dando uma colaboração ao futuro, mas também ao presente e ao passado, e garantindo a todos uma segurança, né? Sí, primero, Alexandro, lo primero que es un protocolo.
Porque un protocolo es unos procedimientos aplicados a una estrategia. Cuando tú tienes un protocolo, es un protocolo de actuación. ¿Cómo vamos a actuar ante determinadas situaciones? Primero, vamos a intentar imaginar las situaciones. Hacemos el planeamiento estratégico familiar. Eso es cómo vamos a imaginar el futuro, cómo vamos a imaginar la situación. Y después, ante esa imaginación de la situación, hacemos los procedimientos necesarios para que eso funcione. Y eso se llama protocolo familiar. La pregunta que tenemos ahora es, ¿cuál es en realidad la verdadera situación actual en las familias empresarias? Todas las familias empresarias, tengan o no tengan protocolo, necesitan reformular su plan estratégico familiar o necesitan hacer un plan estratégico familiar porque las voluntades de las personas que están implicadas en la preservación de esa riqueza tienen en estos momentos un compromiso muy, muy importante que formular. No se pueden quedar parados, no se pueden quedar quietos. Entonces, es un momento de hacer muchos planeamientos estratégicos familiares. Entonces, yo estoy haciendo muchos trabajos online con familias para intentar reformular o hacer el planeamiento estratégico familiar, para saber qué vamos a hacer con la empresa, qué vamos a hacer, cómo vamos a afrontar esto, cómo va a ser el nuevo modelo, el nuevo propósito de esta familia. ¿Cuál es el nuevo propósito para una compañía que vende automóviles? ¿Cuál va a ser el propósito para una empresa que tiene hoteles? ¿Cuál es el propósito para una empresa que fabrica productos alimenticios, que están desbordados? ¿Cuál va a ser el rol de las dos generaciones, la más bella y la más nova, en este nuevo rol, en este nuevo propósito? ¿O cómo van a hacer los sistemas de gobierno para controlar este nuevo propósito y los roles de cada uno de los miembros de la familia? Entonces, toda esta situación es lo que las familias deben empezar de cero. Deben empezar con la hoja en blanco. La hoja en blanco. Tenemos una hoja en blanco. Vamos a empezar a hacer. ¿Qué tenemos? No tenemos nada. Empecemos de cero. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Porque es la forma más rigurosa de plantearse esta nueva realidad. No quiero ser pesimista. Simplemente quiero que veáis. Nosotros somos un país que estamos sufriendo una caída oficial del 20% del PIB, real del 35% del PIB. Del 35% del Producto Interior Bruto está cayendo en España. Es el país que más está cayendo. Y esto nos hace ser mucho más atrevido en los planteamientos y mucho más riguroso en los planteamientos. Las familias están trabajando con escenarios muy catastróficos. Tal vez en Brasil, que es un país muy grande, muy fuerte, muy potente, con muchos recursos, tiene muchas más posibilidades. Pero Alemania está cayendo oficialmente un 12%, Alemania un 12%, España oficialmente un 20%, Inglaterra oficialmente un 20%. ¿Qué hay que hacer? Empezar con la hoja en blanco. Es que lo bueno es que hay que resistir, hay que ser resiliente y hay que reformular todo el modelo que tienes. Eu me atreveria a colocar mais um R, né? que é o recomeçar. Né? E esse é claro que é um recomeço que já tem algumas vantagens e uma série de desvantagens, né? Mas existem alguns pilares que podem eventualmente serem aproveitados, né? Quando tu falas dessa folha em branco na família, né? Se eu levar isso para dentro da empresa, também seria uma folha em branco ou já temos um rascunho para começar? Vai depender do negócio também. Depende do negócio. E nessa discussão da folha em branco, vocês convidam para sentar e conversar e também redigir essa folha em branco os agregados, os familiares políticos? Aqui no Brasil a gente chama eles de agregados. É importante essa hora também trazer todos para uma mesa ou cada caso é um caso? No lo sé, ahora todo es importante. Ahora yo creo que hay que romper todos los paradigmas. Es que yo creo, querido Alessandro, es que todo lo que hasta ahora entendíamos que era lo bueno o lo correcto, yo ya no sé si es lo bueno o lo correcto.
Yo lo que sé es que no me cuestiono nada. No puedo decir nada que no. Tú imagínate que tú tienes un familiar político, un agregado, que es un experto en logística y te propone un negocio. Pues a lo mejor el agregado te salva la compañía. Perfecto. No sé, yo creo que no podemos, no sé, profesor Torres, tú qué piensas, pero yo creo que no podemos decir que no a nada. Eu penso que cada caso é um caso, né? De qualquer forma, para mim, os agregados, eles sempre entram num segundo momento. Eu acho que tem um primeiro momento que é buscar a raiz, a origem, aonde o agregado não está. E depois, né, tendo construído algo, talvez já não tendo mais uma folha em branco, mas tendo um rascunho, eu chamaria os agregados. Eu acho que os agregados, para a folha em branco, mais um fator complicador. Mas, de novo, né? Cada caso vai ser um caso, tem muito a ver com o nível de desenvolvimento, tem muito a ver com o nível de governança familiar, a participação dos agregados até então, se ela houve, se ela não houve, se ela foi produtiva, se ela não foi. Eu acho que os conselhos de família criam, de novo, uma importância fundamental para esse momento. E o recomeçar, para o recomeçar. Reformular ou recomeçar, como quieras. Perfeito. Levando o nosso bate-papo para o fim, agradeço. Inclusive nos escritórios de advocacia. Principalmente nos escritórios de advocacia, ainda mais os familiares. Nos preparando para o fim, eu queria colocar e perguntar para ti, professor Manuel, com essa larga experiência que tu tens na Europa e em toda a América Latina, prestando serviços para empresas familiares, como é que tu está enxergando esse tabuleiro? Recomeçar de novo, mas assim, em termos de tempo numa nova economia e na experiência que tu tens e tu estás vendo, como é que tu está vendo esse recomeço da Europa? Porque o que está acontecendo com vocês aí agora vai acontecer conosco daqui 3 meses. Nós temos um delay de uns 3 meses entre uma coisa e outra. Como é que tu está enxergando as coisas aí na Europa? Bueno, a ver, Europa, claro, todo tiene también que ver con su momento del año, ¿no? Por ejemplo, los colegios de los infantes empiezan al final de agosto. Entonces, el modelo social europeo ahí está muy sustentado en las personas mayores y también en cómo es el modelo de distribución geográfica. Por ejemplo, en Alemania hay la ciudad más grande tiene 2 millones de habitantes, 3 millones de habitantes. Berlín creo que tiene 4 millones de habitantes. Pero hay muchas pequeñas empresas, muchas pequeñas ciudades o muchas ciudades medianas, ¿de acuerdo? Y está todo muy, muy distribuido, mucha distribución poblacional, ¿no? En cambio, en Italia, en España o en Francia hay una gran concentración poblacional. Entonces, eso implica que la situación no va a ser igual ni en Brasil ni en Europa, no va a ser igual que en Estados Unidos, no va a ser igual en todos los sitios. Yo creo sinceramente pienso que falta, por ejemplo, 30 días para que empiecen los colegios y aquí no saben cómo van a hacer, no saben cómo van a solucionar, porque si los hijos no pueden ir al colegio, no se pueden quedar con los abuelos, porque si no pueden morir, se tendrán que quedar con los papás en casa y los padres no podrán ir a trabajar. Y si los padres no pueden ir a trabajar, tendrán que hacer teletrabajo. Y si hay teletrabajo, muchos puestos de trabajo no serán necesarios para ayudar, porque no habrá desplazamiento de personas. Entonces, ¿qué está pasando? Que también están haciendo muchos test y están dándose cuenta de que existe mucha población que está contagiada, pero que no está enferma, que son asintomáticos. Y que, por lo tanto, eso nos lleva a que no hay necesidad de tener a los sistemas hospitalarios en alerta, no hay necesidad de tener muchísimas precauciones como las que están teniendo, porque todas las precauciones limitan el movimiento económico. ¿Qué posibilidades hay de que tengamos una vacuna? Bueno, todo el mundo espera la vacuna, pero el resfriado es un coronavirus y hace 3.500 años y no hay vacuna. El SIDA es otro coronavirus
que tiene 50 años, ha hecho 50 millones de muertos y no tiene vacuna. ¿Vamos a encontrar una vacuna? ¿Quién se va a poner esa vacuna? ¿Quién va a pagar esa vacuna? Es decir, en mi opinión, aunque venga una vacuna, aunque venga cualquier cosa, los gobiernos van a tener necesidad de proteger a los ciudadanos con medidas restrictivas de mascarillas, con medidas restrictivas de movimiento, con restricciones de viajes, porque ahora es el COVID, pero mañana será otro. Y los políticos van a aprovechar esta situación para controlar más a la población. Y esto me lleva a que esta nueva economía es una economía que o vamos a o construimos la inmunidad de rebaño como algún presidente que no quiero nombrar están pregonizando, o hacemos estados muy proteccionistas como los europeos, que como tienen una máquina de hacer billetes, se pueden permitir el lujo de tener a todo el mundo súper protegidos. Pero tarde o temprano, todo esto pasa como todos siempre hemos superado, los humanos hemos superado las distintas pandemias de la misma forma. Siempre lo hemos superado de la misma forma. Hemos superado las infecciones, que son consecuencias de accidentes, pero las pandemias siempre se han superado igual, con la inmunidad de rebaño. No sé cuál es la otra solución. ¿Vacunas? No lo sé. ¿Vosotros vais a poner las vacunas? ¿Alguien se va a atrever a ponerse las vacunas? Yo no me voy a poner la vacuna. No, de verdad, salvo que... No sé, ¿qué vais a hacer vosotros? Com a certeza que o ser humano efetivamente é maior e que vamos encontrar caminhos e resolver essa nova crise também. Eu gostaria de endereçar o final dessa gravação do podcast. O nome desse programa, professor Manuel, é Defina a Palavra que Define. Por isso eu lanço ao final uma provocação a ti e ao Torres, que escolham uma palavra que pode definir esse programa e esse momento que nós estamos vivendo com significado para as empresas familiares. Torres. Uma palavra que o professor falou, né, dos assintomáticos, né, me faz também refletir muito sobre a quantidade de empresas assintomáticas, com seríssimos problemas lá dentro, que não são de agora e que vêm ao longo do tempo, né? E isto me reforça, então, a minha sugestão da palavra que define, que é resiliência. Acho que é o que nos resta, é muita resiliência, né? Para mim seria essa a palavra. Professor Manuel. Para mí es LTE, Low Touch Economy. Ok. Low Touch Economy, la economía de no contacto. Esto es para mí la palabra que define la innovación con esta nueva economía. Claro, esto es para mí... tú imagínate que vendes productos que tenías que ir a ferias internacionales para presentar el producto y para vender. ¿Tú conoces alguna empresa que vaya a mandar a sus empleados a ninguna presentación para comprar un producto cuando lo puedes comprar prácticamente en realidad virtual? Puedes saber si el producto funciona. Tú date cuenta de que la economía va a ser mucho mejor a partir de ahora. Pero yo no me preocupo por los muertos del COVID, me preocupo más por los muertos de la nueva economía. Porque va a haber mucha gente que no va a poder adaptarse, va a haber mucho analfabeto, mucha persona analfabeta que no va a poder adaptarse a esa nueva economía. En España, por ejemplo, mucha. Es decir, para mí es un mundo magnífico lo que viene. Lo que ocurre es que va a ser muy, muy, muy doloroso el proceso. El camino va a ser muy doloroso, pero viene un momento de grandísimas oportunidades. Para mí las familias inteligentes, las familias empresarias inteligentes que sean capaces de tener
aquí la palabra innovación son las que van a sobrevivir, las que tienen que construir y reconstruir su compañía a través de los nuevos cambios de la nueva economía. Y esto es así. Yo creo que siempre habrá el agricultor que trabajará en la tierra, siempre habrá el tornero, siempre habrá el herrero. Siempre hay que darle cuestiones físicas a los productos. Eso no va a cambiar. Pero todo lo que son servicios, transmisión de conocimiento y cualquier otro concepto que quieras imaginarte va a cambiar. Y el problema es como cuando hubo la primera y la segunda revolución industrial, que pensamos que el mundo se acabaría y fue a mejor. Esto va a ser lo mismo. La tecnologia nos lleva a un mundo mucho mejor. Muito bom. Essas reflexões nos fazem pensar e efetivamente não vou me furtar de falar a minha palavra. Ouvindo vocês, cada vez mais entendo que superação efetivamente agrega a tudo que foi dito e gostaria novamente de agradecer a presença de tua, Torres, e a tua, professor Manuel, e é um prazer sempre recebê-los. Quem sabe numa nova oportunidade nos vemos até presencialmente para quem sabe fazer trabalhos em conjunto. Um grande abraço, boa sorte a todos e que vençamos tudo isso. Y espero que os toméis mis reflexiones como reflexiones no pesimistas, sino reflexiones realmente exigentes. Son reflexiones exigentes. São aquelas que o momento exige. O momento exige isso, né, professor? Foi um prazer estar com o senhor. E quem sabe, quando os aviões voltarem ao ar, a gente se encontra em algum lugar. Um grande abraço. Obrigado.